Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí tan temprano. Esperemos que si llueve, llueva mientras estamos aquí y cuando nos vayamos a nuestras casas ya no esté lloviendo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de los estudios genéticos que hay disponibles para los donantes de gametos. Sabemos que México se está convirtiendo en un lugar en los que muchas parejas internacionales vienen a buscar métodos para ejercer sus derechos reproductivos. Y pues bueno, esto obviamente implica que tenemos que estar como a la vanguardia en estudios, ¿no? Los que se dedican o los que nos dedicamos a temas de reproducción, esta noticia hace un par de semanas fue impactante. Un donante de esperma del Banco Internacional Mundial está implicado con ahorita casos de cáncer infantil. Entonces, obviamente salta a las preguntas, ¿qué pasó? No se le testeó, se le testeó de manera inadecuada, quién hizo o qué regulaciones hay. Más que nada, la mayoría de las noticias están yendo hacia el número de veces que un donante puede ser utilizado, pero obviamente, pues yo siendo genetista y siendo el objetivo del laboratorio aplicado a genética reproductiva, pues obviamente lo que más interesa en esta plática es qué pasó con ese estudio del donante, ¿no? Entonces, vámonos con un poquito de chismecito corporativo. Este, Era una variante en TP53. TP53 es uno de los genes más importantes, si no es que el más importante que puede desencadenar cáncer. Es una de las variantes más frecuentes encontradas en cáncer. El donante hasta el momento tiene buena salud, ¿no? Porque también ese es un punto. De repente vemos al donante como solamente un donante, pero sigue siendo una persona, sigue siendo un paciente, y pues obviamente a este donante también hay que darle asesoramiento genético. Aunque ahorita esté sano, una variante en TP53 patogénica implica que tiene 90% de posibilidades de desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Entonces, por supuesto, necesita un seguimiento médico muy importante, ¿no? Eh, no se ha mencionado el estatus de los familiares del donante y esto en el tema de genética es súper importante porque de ahí parte todo. Si a mí me llega un donante, lo primero que habría que hacerle es un árbol genealógico. Es preguntarle antecedentes familiares, porque si resulta que este donante sí tiene antecedentes de los cánceres involucrados en TP53, ni para qué seguir adelante. Y un cáncer hereditario puede verse muy bien en un árbol genealógico bien hecho. Entonces, esta sería, digamos que, el primer punto importante de esta charla, ¿no? Ahora, si no tiene familiares, porque es posible que la mutación o que la variante implicada sea de primera vez en él, ¿no? Y obviamente eso está más difícil de descubrir. De 67 niños que fueron creados con este donante, están repartidos en 46 familias. ¿Qué significa? Que hay familias que tienen 2 hijos o más de ese donante. Entonces, tener un hijo con cáncer, tener 2 hijos con cáncer, es un tema bastante duro, ¿no? Y luego están regados en 8 diferentes países. Ahí les puse las banderitas: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia y España. Y de esos, en 23 niños ya se encontró esta variante. Eso quiere decir que esos 23 niños, 10 ya tienen cáncer, que son tumores cerebrales, linfoma Hodgkin, que son palabras serias, y los otros 13 tienen, igual que el donante, 90% de posibilidades de desarrollar cáncer a lo largo de toda su vida. Y obviamente todos estos pacientes tienen la posibilidad de
que si en algún momento tienen hijos, hereden esta variante y por lo tanto su descendencia también tenga cáncer, ¿no? Los niños en cuestión fueron nacidos entre 2008 y 2015. Estamos hablando de gente de 16 a 10 años. Y se les está dando seguimiento, ¿no? El seguimiento tendría que ser resonancias magnéticas, ultrasonidos. ¿Por qué? Porque TP53 está involucrado en cánceres en todo el cuerpo. Entonces, pues hay que hacer chequeo de todo. ¿Quién paga este chequeo? ¿Quién es el responsable de pagar este chequeo? Obviamente los papás, ¿no? Que vienen de una inversión de un niño de FIF, que no son palabras menores, ¿no? Entonces, después de una inversión de un niño de FIB, que obviamente cuando tú estás involucrado en un proceso, lo que menos quieres es tener que dar un seguimiento médico de por vida, ¿no? Y que obviamente cuando estos niños cumplan la mayoría y que probablemente sus papás ya no estén tan involucrados en el seguimiento, se van a tener que dar seguimiento ellos. ¿No? En países a lo mejor como los que están en las banderitas, pues probablemente hay un sistema de salud como Dinamarca, que tiene un sistema de salud como Dinamarca, pero imagínense en un escenario en el que viviéramos nosotros, ¿quién te da ese seguimiento o quién podría costear ese seguimiento en privado? ¿No? La variante al inicio, a este donante sí le hicieron estudios de genética bien hechos, mayores a los estándares que hay en la comunidad europea. En la comunidad europea hay estándares para tamizar eso, en México no los hay. Y se clasificó como una variante de significado incierto. ¿Qué significa? Que en ese momento en el que se dijo, este hombre tiene un cambio genético en TP53, esa variante no estaba asociada fuertemente con evidencia a que causara cáncer. Pero la literatura cambia, la evidencia médica cambia y las variantes cambian de clasificación. Y ese es un tema de consentimiento informado de los pacientes, que pocas veces les decimos. Entonces, obviamente, la tendencia de la noticia, como se los dije, va más hacia el número de veces que un donador puede crear un bebé, que en varios países, por ejemplo, los nacimientos por donante en Dinamarca son 12, en Alemania 15, en Francia 10. Pero también salta a la duda, pues genéticamente también debería de haber regulaciones que en México no las hay, ¿no? En México, por supuesto, la mayoría de los donantes no se les hace ningún estudio de genética. La mayoría de los estudios de los donantes son obviamente relacionados con la calidad de la muestra biológica, pero no tienen relación con de genética. El cariotipo, que es el estudio de genética más frecuente que se hace en un donante, en realidad no es para revisar al donante, es solamente para saber si puedo hacer embriones viables que no tengan aneuploidías, pero en realidad no es para ver información genética, ¿no? Obviamente, en niños con cáncer, en pacientes con cáncer, tampoco se hacen estudios de genética, ¿no? Entonces, es muy probable que si este caso hubiera sido en México, pues a los niños no se les hubiera hecho ningún estudio para saber si tienen alguna variante patogénica en TP53. Y yo no sé, porque tampoco existen registros muy claros, si se hubiera podido averiguar que vienen del mismo donante, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la realidad que nos enfrentamos y que obviamente, pues alguien puede decir, pues mejor, ¿no? Nadie se entera que fue un donante, pero que tiene un trasfondo también triste, ¿no? De las cosas que nos hacen falta o de las omisiones que nos hacen falta. Como se los dije al inicio, pues México empieza a ser un lugar de turismo médico, sobre todo en temas de fertilidad. Y que obviamente pues esto hace o nos está obligando a incrementar el número de paneles o de tamices genéticos que hacemos a los donantes, no porque sea una propuesta de México,
sino porque las parejas ya vienen con tamiz genético de sus países de origen y obviamente lo que buscan es equiparar esa información aquí en México, ¿no? Eh, Obviamente esto que hace requiere que haya un médico genetista integrado a las clínicas de fertilidad. Y que también ustedes tengan la opción de tener un laboratorio con el que puedan dialogar para evaluar todos los estudios de genética, ¿no? Y el alcance y las limitaciones de esas pruebas y los dimes y diretes del consentimiento informado, ¿no? Vamos a empezar un poquito con cariotipo, que pudiera ser la prueba más sencilla, pero también tiene recovecos muy complejos que sí nos hemos encontrado, ¿no? El objetivo de un cariotipo, y estoy hablando del cariotipo convencional, en el que hay que cultivar las células, cosecharlas, detener su proceso de división celular y verlas al microscopio para ver los bastoncitos, pues el objetivo es buscar que haya rearreglos estructurales balanceados en el donante. ¿Por qué digo balanceados en el donante? Pues es muy difícil que un adulto que tiene a lo mejor una carrera, que tiene a lo mejor un trabajo, que tiene, digamos, una vida, tenga información desbalanceada, ¿no? Entonces, lo más seguro es que, pues si llegó como donante, tenga, si es que existe, un rearreglo que esté balanceado, es decir, en el que no hay ni pérdida ni ganancia de información, ¿no? Piensen ustedes que los rearreglos balanceados existen en una persona de entre 625 a 1000 personas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que muy probablemente de todos los que estamos en este piso y en el restaurante, no creo que en este piso haya 600, pero en este piso y el piso del restaurante, alguien va a tener un rearreglo balanceado. Yo no, porque yo sí tengo un cariotipo ya hecho y es normal, entonces pues probablemente es alguno de ustedes, ¿no? Las limitaciones de un cariotipo es que el cariotipo es un estudio que es operario dependiente, ¿no? O sea, hay alguien que se sienta al microscopio y que revisa los cromosomas. Ya nos pasó en un caso que ese cariotipo no se hizo en nuestro laboratorio, se hizo en el laboratorio de alguien más. eh, y los embriones, de 5 embriones, 3 tenían una pérdida en el 4 y una duplicación del 14, ¿no? Entonces, 3 embriones con los mismos segmentos involucrados, pide el cariotipo a la pareja y nos lo reportaron a los dos como normales. Lo mandaron otra vez, ahora sí lo mandaron al laboratorio, ahora sí lo hicimos nosotros, y por supuesto que alguien tenía una translocación 414, porque no tienes 3 embriones con las mismas lugares involucrados, las mismas regiones involucradas gratis, ¿no? Entonces, esa es una limitación. ¿A dónde están pidiendo sus cariotipos y con qué antecedentes? Si yo te estoy diciendo, esta persona tiene 3 de 5 embriones con involucrados 414, pues son los cromosomas que más hay que revisar, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se envía un cariotipo? Para cariotipo convencional hay que hacer la toma de muestra en sangre periférica, el tubo verde, que es de parina sódica, y se manda a temperatura ambiente, ¿no? Comercial, pues nosotros recolectamos en cualquier lugar de la República. Ahora, y de todas las pruebas se los puso así. ¿Cuáles son las implicaciones ajenas para el receptor? Porque estamos hablando de un donante, entonces, ¿cuáles son las implicaciones para el receptor? Obviamente, embriones aneuploides. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes embriones aneuploides si les haces PGTA con PGTA? Pero ¿y si no les haces PGTA? Pérdidas gestacionales o fallas de transferencia. Pero en pacientes en los que tienes en tu clínica de fertilidad, que a lo mejor estás haciendo técnicas de baja complejidad, pérdidas gestacionales y fallas de transferencia, estás metido en un tema porque
¿Qué vas a decidir? ¿Es él? ¿Es el donante? ¿Es la donante? ¿Es el útero? ¿Es el endometrio? ¿Es el que quieres? ¿No? Y obviamente puedo tener embriones euploides balanceados, ya sea porque tienen la alteración y están balanceados, igual que el donante, o porque no la tienen en absoluto. Ese riesgo de qué depende, este paisito es de traslocaciones recíprocas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende ese paisito? ¿De qué cromosomas están involucrados? ¿De qué rearreglo es? No es lo mismo una traslocación, el intercambio entre dos cromosomas, que una inversión, es decir, que se voltee un segmento de cromosoma, ¿no? Y obviamente al donante, pues alguien le tiene que explicar, ¿no? ¿Cuál es su resultado? Porque también tiene implicaciones para el donante. Y esas implicaciones, pues reproductivamente son las mismas, que va a tener mayores posibilidades de tener o pérdidas gestacionales o fallas en la transferencia si acaba en FIV, pero también la posibilidad de fetos o hijos afectados. Que en un tema de FIV, pues bueno, la familia estará rodeada de un grupo médico, pero si abandonaste al donante solo, ¿quién le va a explicar? Estos resultados hay que entregárselos al donante y hay que decirle. Y hay que ofrecerle, o sea, el donante se podría convertir en un paciente potencial de la clínica de reproducción, ¿no? Vamos a pasar a paneles de portadores o donantes. En realidad, justamente estos paneles de donantes se crearon con paneles de portadores, ¿no? Con poblaciones, en específico los judíos ashkenazis, que ellos comparten muchas variantes y que, bueno, en su preocupación por no seguir heredando algunas enfermedades familiares, pues se empezaron a hacer paneles genéticos, secuenciación de muchos genes, que les permitieran evitar a quien comparte sus genes con alteraciones, ¿no? Todos, y ahora sí puedo decir todo el edificio, todo la gente que está en Chapul en este momento, todos tenemos entre 6 o 7 variantes recesivas. Yo tengo mis 6 o 7, que no sé cuáles son porque no me he hecho un panel de donantes ni de portadores. Todos tienen 6 o 7. ¿Es más fácil que comparta 6 o 7 con alguien de mi familia, con mi primo? Pues por supuesto que sí. Pero también puede ser que yo me vaya a Australia y me encuentre con que mi pareja potencial comparte una de esas 6 o 7 y tener la mala suerte o la lotería al revés de tener una alteración, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio es evidenciar esas variantes patogénicas o probablemente patogénicas que están asociadas especialmente a enfermedades recesivas o ligadas al X. ¿Por qué dominantes no? Comillas, porque en teoría la mayoría de las dominantes se manifiestan de manera inmediata. Pero, por ejemplo, TP53 es una variante dominante que es edad dependiente. Y TP53 sí está en el listado de las guías internacionales como un gen que sí o sí se tiene que reportar. No importa si le estás haciendo un panel de donantes o si le estás haciendo un panel de trombofilias. Ya tuvimos hace 2 semanas un panel de trombofilias con una mutación en BRCA2, que obviamente hay que reportar y hay que actuar, porque si es una paciente de FIV que obviamente le están dando un estímulo hormonal con una variante en BRCA2, bye, estímulo hormonal, ¿no? Entonces, ¿cuándo pedimos un estudio de donantes? Cuando hay antecedentes de una enfermedad genética claros o sospechables en una familia, de cualquiera de los dos progenitores, ya sea el donante o ya sea la familia receptora. Cuando uno de los dos progenitores ya tiene una evidencia de una variante en riesgo,
o cuando es una variante o enfermedad con alta prevalencia en la población que yo estoy estudiando. Y entonces ahí viene otro cambio. ¿Cuáles son las que los mexicanos tenemos frecuencia en esas variantes? A ustedes no les compete saberlo y para eso hay genetistas. Así como yo no me sé la frecuencia de endometriosis en X poblaciones, pues ustedes no se tendrían que saber la frecuencia de fibrosis quística en población mexicana. Para eso me la sé yo, para eso se la saben los genetistas. Las limitaciones, obviamente, es que hay mecanismos de lesión del DNA que yo no puedo ver en secuenciaciones de paneles, ¿no? Y que obviamente por eso es, platiquemos el caso, porque si tú me dices que quieres investigar si este donador, esta donante tiene Huntington, pues no le voy a hacer una secuenciación de paneles, le voy a hacer otra cosa. Pero es posible que alguien te diga, sí, hazle una secuenciación. Ah, ¿qué crees? No salió, vamos a hacerle otra cosa y entonces se incrementan los gastos. El objetivo es que, o por lo menos en este laboratorio, no es que se hagan todos los estudios que tenemos en el catálogo. No le digan a mi jefe que dije esto, porque obviamente él quiere que se hagan todos los estudios que tenemos en el catálogo, pero no es el caso, ¿no? Que se hagan el estudio que les va a contestar la duda para lo que necesitan y que tal vez es un estudio que ustedes no tienen por qué saber que existe y que para eso estamos nosotros, ¿no? Las variantes de significado incierto, como la TP53 del notición, pueden cambiar. Y este tema es súper importante porque este tema hay que decírselo a aquel paciente, a aquella familia, a aquel donante que se realizan un panel de secuenciación. Y que muchas veces, obviamente, al entregar resultados dentro del escenario de la clínica de fertilidad, pues los biólogos de la reproducción no se lo van a andar diciendo. Entonces, pues mándenlo acá. Genética sí se lo va a decir. Y viene en los resultados y viene en el consentimiento informado y en esa parte estamos cubiertos, ¿no? Y obviamente cuando cambian, crean diferentes escenarios. Que yo le diga como al señor europeo que esa variante pues no tiene o no representa un riesgo y después sea como sorpresa, ¿sí? O que yo le haya dicho esta variante representa un riesgo y después sea sorpresa, no. Obviamente prefieres el sorpresa, no, o no sé. También puede ser que el gen que estoy buscando específicamente ni siquiera se haya leído y ya nos ha pasado. Tengo un donante que se hizo panel en fulanito de tal y tengo un receptor que se hizo panel en laboratorio fulanito de tal. No compaginan. Las variantes que le encontraron al receptor no las estudiaron en el donante. Entonces, te gastaste una la nota en hacer un panel para el donante que ni siquiera revisa lo que tienes que revisar, que ya había salido en el receptor y que al receptor no lo puedes cambiar porque es el que te está pagando el ciclo. Entonces, hay que asegurarse de que lo que me salió en el receptor lo puedo revisar en el donante. Y se revisó y viene y dice, se revisaron intencionalmente estas cosas. Que obviamente yo no lo puedo reportar así si ustedes no me dicen, estoy buscando esto. Entonces, ese es importante, ¿no? Sangre periférica, tubo moradito en EDTA a temperatura ambiente. Nos preguntan mucho, oye, ¿no lo tienes en saliva? A mí me encanta, de verdad, me encantaría trabajar en saliva secuenciación. Lo hicimos en COVID, nuestro prueba de COVID era en saliva y fue la única que alcanzó validación de la INDRE como prueba en saliva. Y sí lo intentamos, acá están
mis niñas del laboratorio, sí se ha intentado montar en saliva paneles. ¿Qué pasa? La cobertura y las lecturas de los genes no es completa. Ojo ahí, porque significa que a lo mejor yo por simplificarle la muestra a mi paciente, no le estoy dando la información real. Entonces, en estos momentos, jueves 5 de junio a las 9:37, la mejor opción sigue para secuenciación masiva, sigue siendo sangre periférica. Y por lo menos este laboratorio no se va a cambiar a saliva hasta no tener una forma en la que podamos asegurar que la cobertura y que las lecturas y que todas las temas de calidad de secuenciación se equiparan a las de sangre. ¿Ok? Entonces, por eso saliva no. Ahora, las implicaciones reproductivas para el receptor. Pues obviamente de qué depende justamente de si hay coincidencia en esas variantes. Pero si no revisé la coincidencia de las variantes específicas, de nada me va a servir mi panel. Si hay coincidencia, pues obviamente puedo cambiar de donante. Pero muchas veces, como pues ya físicamente ya vieron la foto del donante, ya vieron las características, ya vieron que tiene un posgrado en bioestadística de Stanford, no, no es cierto. Pues no quieren cambiar de donante. ¿Se puede ofrecer PGTM? Sí, siempre se puede ofrecer PGTM. Y si no hay coincidencia, pues ninguna, todos somos felices, usen su donante. Pero también al donante le tengo que decir, oye, tú tienes estas variantes, ¿qué quieres hacer? Cuando tengas una pareja con la que quieras tener hijos propios, pues estudia esas variantes, ¿no? Hay genes que se tienen que reportar sí o sí, y que también ya ha habido casos de pesadillas terribles mediáticas en los que se hizo de esos estudios que luego la gente se anda haciendo de ancestría y que no les reportaron una variante en BRCA1. Y sorpresa, de repente resulta que sí tenían la información de esa variante y no se la reportaron. Hay genes que se tienen que reportar sí o sí y que muchos tienen implicaciones bien drásticas, como el caso de TP53, ¿no? O sea, gente que se va a tener que tamizar de por vida con 90% de posibilidades de tener cáncer a lo largo de su vida. Tenemos un tercer estudio que es la secuenciación Sanger. La secuenciación Sanger es una secuenciación, digamos que individual y pequeñita, que nos ayuda a descartar o confirmar una sola variante en específico, ¿no? En el donante. Supongamos que yo no quiero hacer un panel porque cuesta y el otro progenitor ya tiene identificada una variante en específico y es solo una, pues se puede hacer un estudio específico para esa variante, ¿no? Obviamente yo solo voy a estar viendo o ese gen o esa variante en específico la mayoría de las veces. Y tengo un problema que se llama heterogeneidad alélica, que se los voy a tratar de explicar sin meterme. Yo puedo tener en el mismo gen mutaciones diferentes y a lo mejor la descarto en el donante una, pero no otra. Y entonces me pueden salir los embriones afectados porque yo descarté una, pero no la otra, o no las otras. Entonces, siempre que quieran pedir Sanger, pues también es conveniente hablar con el genetista. Oye, esta enfermedad tiene lo que tú dijiste que se llama heterogeneidad alélica, porque si sí, entonces la verdad es que me conviene utilizar otras técnicas. ¿Ok? Ahora, obviamente si yo estoy revisando un solo gen o un solo variante, pues el resto de genes listados por ACMG, ACOG, no lo estoy revisando. Por lo cual TP53, BRCA1, BRCA2, todos casi los ligados con cáncer, pues no los estoy revisando.
¿Cómo se envía una muestra de sangre? Igual, sangre periférica, tubo moradito, a temperatura ambiente. Si se puede, no siempre se puede, la sangre de quien ya tiene la variante. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí de control positivo y me ayuda a mí a poder montar el experimento. ¿Cuáles son las implicaciones reproductivas para el receptor? Volvemos, depende del estatus que haya salido. Si yo receptor ya sé que tengo esta variante y el donante salió con esa misma variante, pues o cambio de donante o hacemos PGTM. Si no hay coincidencia, todos somos felices y nos vamos a nuestra casa. Pero también le tendría que decir al donante, oye, tienes esta variante. Cuando quieras tener hijos, pues te conviene revisar si la persona con la que quieres tener hijos tiene o no tiene la variante para que o te hagas PGTM o no. Y justo se apagó el proyector. Ah, ya. ¿No? Y entonces es como de, bueno, después de todo lo que dijiste, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y yo sé que a la mayoría de los médicos nos encanta que nos digan qué hacer, con notitas que podamos tener por ahí, ¿no? Entonces, cariotipo. Si vas a hacer baja complejidad, siempre cariotipo. Siempre. Porque ya te va a dar una explicación por si tienes pérdida gestacional o por si tienes falla de implantación, ¿no? Si tienes alta complejidad, podrías no hacer cariotipo siempre y cuando hagas PGTA. Y siempre y cuando el laboratorio con el que hagas PGTA o sea tuyo o sea tu amigo. Para que entonces le digas, oye, este donador ya lo había usado. Es el donador fulano, ¿no? Y entonces yo te diga, oye, todos los embriones de ese donador o los 3 embriones de ese donador con diferentes casos han salido con una duplicación whatever, whatever. Entonces es muy posible que ese donador tenga un rearreglo estructural, ¿no? Pero si el laboratorio no es tuyo, no es tu amigo, pues no te lo va a decir. O si tú no le dices en qué casos estás empleando un mismo donador, no te lo va a decir, ¿no? Entonces, pues cariotipo va a depender de qué tipo de técnicas hagas y qué tan buena relación puedas tener con tu laboratorio. Me quedan 2 minutos, aunque hayamos empezado tardísimo. Bueno, y para paneles, entonces, ¿qué hago? Pues lo primero es conocer a tu población, ¿no? Hay aquí clínicas que trabajan más con ciertos tipos de poblaciones que otras, por supuesto que sí, ¿no? Si tienes alta demanda de pacientes extranjeros con paneles ya hechos, ¿te conviene hacerle paneles a tus donantes? Sí. Si tienes alta demanda de poblaciones con alta frecuencia de enfermedades recesivas, ¿te conviene hacer paneles? Sí. Las clínicas que atienden poblaciones judías, ¿les conviene hacer paneles? Sí. Si usas tus donantes en múltiples ocasiones, ¿te conviene hacer paneles? Sí. ¿Se puede repartir el costo? Tampoco le digan a mi jefe que les dije esto, ¿no? Obviamente pueden ofrecer ustedes, a ver, yo tengo este donante tamizado por saber y por hacer el match de los paneles es este precio, por no hacerlo es este otro precio. Y ya veremos si la familia le interesa tener más información o menos información. Y si a mí me mandas más de 8 paneles, ¿me puedo bajar el precio? Sí. Y si no, pues pregúntenle a Patti, pero no le digan a mi jefe, ¿ok? Bueno, informar a sus pacientes. Los paneles tampoco son la panacea. Ni me van a solucionar todo, ni me van a garantizar un niño perfectamente sano. Y eso hay que decirlo, ¿ok?
Si ustedes no quieren decirle a sus pacientes eso, mándenlo a genética, ¿ok? Y por favor no nos hablen, oye, es que ya tengo embriones de una pareja, pero el receptor tiene ya esta variante y el donante no sé. Porque entonces estamos limitados en las cosas que podemos ofrecerles y seguramente vamos a terminar en PGTM, que a lo mejor tampoco es la mejor opción, ¿no? Compártanos información. Nos acaban de llegar otra vez embriones con las mismas alteraciones. Nosotros sugerimos cariotipo. Ah, sí, es que ya tenía cariotipo y sí, efectivamente tiene una traslocación. Díganos, seguramente también les podemos ayudar. Me queda claro que hay pacientes que es como, a pesar de que conocen la información, insisten en hacer una técnica u otra o tener un resultado otro. En asesoramiento también les podemos ayudar a eso, ¿vale? Entonces, lo que más me interesa que les quede de esta plática es que genética está para ayudar y trabajar con ustedes en cualquier estudio, en cualquier escenario que ustedes se planteen. Y especialmente en este laboratorio, buscamos tener una relación estrecha con los médicos que permita a cada familia llevarse a un bebé en la medida de lo posible sano, con el menor número de intentos, con la menor inversión económica y con la menor inversión emocional. Muchas gracias.